Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí, gracias por la vida de aquellas personas que hacen posible que el día de hoy podamos reunirnos a estudiar tu palabra. Queremos poner este tiempo en tus manos. Señor, en un tiempo de lluvia y de tantas complicaciones que hay en la ciudad, te rogamos por aquellas personas que están en camino, que no pudieron venir porque se quedaron atorados en el tráfico. Bendíceles, cuídales, protégeles. Señor, da a todo el mundo prudencia en un tiempo de tan caótico en el tráfico. Y glorifícate, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, la semana pasada vimos en Apocalipsis capítulo 12 la aparición del dragón. No sé si lo recuerdas. Y el dragón está persiguiendo a Israel, que es la mujer. Y el dragón es descrito como este ser de 7 cabezas y 10 cuernos. Las 7 cabezas las vamos a encontrar explicadas un poquito más adelante en Apocalipsis. Los 10 cuernos tienen que ver mucho con lo que vamos a ver el día de hoy. Antes de ver el capítulo 13, que se va a enfocar en... Así como tenemos la Santa Trinidad, que ustedes saben quiénes son la Santa Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, también tenemos, digamos, la Trinidad perversa o la Trinidad demoníaca, que son Satanás o el dragón, el Anticristo y el falso profeta. Y esos personajes van a ser presentados en el capítulo 13 de Apocalipsis. Pero antes de entrar al capítulo 13, quise que nos fuéramos un poquito a ver en Daniel esta semana y la próxima, para entender un poco cómo todo esto que estamos viendo en Apocalipsis ya estaba escrito y profetizado desde mucho antes. Daniel es un muchacho, alrededor de 15 años tiene en este momento. Bueno, no ahorita, sino en el momento en el que está viviendo el capítulo 2. Y está como esclavo en la corte de Nabucodonosor. Nabucodonosor es el rey de Babilonia, invadió Jerusalén, se llevó a los príncipes, entre ellos Daniel, y ahora está en la corte, Daniel está en la corte del rey Nabucodonosor, siendo entrenado para cumplir ciertos papeles diplomáticos, cierto rol diplomático, digámoslo así. Nabucodonosor ha tenido un sueño, y este sueño lo intriga tanto a Nabucodonosor que no puede dormir y necesita que alguien se lo interprete. El problema es que él no recuerda qué soñó. Es como que tengo un sueño que necesito que alguien me interprete. Ok, ¿qué soñaste? No me acuerdo, pero necesito que alguien lo interprete. Entonces eso hace que sea muy complicado darle interpretación porque ni siquiera puede contar el sueño. Entonces manda a llamar a sus sabios, a sus adivinos, a sus hechiceros, manda a llamar a todo el mundo y nadie puede darle la interpretación. Y como nadie puede darle la interpretación, muy histéricamente manda a que maten a todos los sabios de Babilonia. Entre ellos está Daniel. Daniel no ha sido llamado, pero está entre los sabios de Babilonia, y pues la sentencia también cae sobre Daniel. Daniel, al enterarse de esto, ahora, ojo, piensa, es un muchacho de 15 años. Digo, a tu hijo de 15 años le dices, ¿sabes qué? No pagué el internet y este mes no vamos a tener internet. ¡No! Eso es una revolución. Bueno, ahora estamos hablando de un muchacho de 15 años a quien están diciéndole, vas a morir por orden del rey. Y Daniel, al enterarse de esto que está sucediendo, en vez de armar un escándalo, habla con el capitán de la guardia y le dice, dame tiempo, no hagas nada, no mates a nadie, te ruego que me des tiempo, yo voy a dar la interpretación al rey. Entonces se reúne con sus amigos, que Daniel tiene 3 amigos que van a ser importantes en un momentito. Se reúne con ellos, piden a Dios sabiduría, y entonces capítulo 2, versículo 25 de Daniel,
sucede esto. No vamos a estudiar Daniel como tal, es una maravilla el libro, pero simplemente vamos a ver algo así a vuelo de pájaro. Entonces Arioc, que es el capitán de la guardia, verso 25 de Daniel, llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Beltsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Y Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Entonces, presentan a Daniel delante del rey y le pregunta al rey: ¿tú puedes enseñarme, tú puedes interpretarme el sueño? Y Daniel dice: no. Y es así como que, entonces, ¿qué haces aquí? No, yo no. Pero hay un Dios que puede hacerlo. Entonces Daniel de entrada le da la gloria a Dios. Ahora, fíjate, versículo 28 al final dice que este Dios, el que revela los misterios, él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer, ¿cuándo? En los postreros días. Entonces el sueño tiene que ver con lo que va a suceder en los días finales. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios, es decir, Dios, te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación, y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Entonces Daniel le dice: tú estabas en tu cama, nunca has estado así en tu cama pensando, ¿cómo será el futuro? ¿Cómo va a ser el próximo? O sea, Nabucodonosor estaba pensando, ¿cómo será el fin del siglo? ¿Cuándo inventarán el internet? Nabucodonosor está pensando en el futuro y se quedó dormido así, y Dios, porque Dios es bueno, simplemente decide revelarle eso, en qué va a acabar todo. Y versículo 31, aquí está el sueño. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen, una estatua. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible, era asombroso, era impresionante, más que de miedo, de terrible, tiene que ver con, era asombrosa esta estatua. Y aquí está la descripción. Iba a traer una foto, pero ya no dio tiempo, entonces imagínala. La cabeza de esta imagen era de oro fino. Entonces tienes una primera parte que es la cabeza de oro. Su pecho y sus brazos de plata. Segunda sección, puedes imaginarla, normalmente ponen esta estatua con los brazos así, sobre el pecho, porque es una misma sección, pecho y brazos de plata. Su vientre y sus muslos de bronce. Entonces la tercera sección, y si te das cuenta como que los materiales van bajando de calidad. Primero la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce. Verso 33, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Entonces tienes cabeza, pecho y brazos, vientre y muslos, piernas y pies. 5 secciones de esta estatua. Verso 34. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano. Esto quiere decir que una piedra se desprendió de algún lado, una piedra se desprendió, pero no hubo nadie que lo hiciera. Simplemente, digamos, solita se desprendió y cayó esta piedra e hirió a la imagen, la pulverizó. O sea, cayó esta imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras de verano. El tamo es la basura que hay en cuando se hace la cosecha del trigo, no sé si lo recuerdas, lo vimos en Ruth. La cosecha del trigo,
se la pisotea, digamos, para que el grano caiga, y luego se agarra con una cosa que se llama aventador, digamos una pala, y se la avienta al aire para que el trigo caiga limpio y el tamo, que son las pajillas, toda la basurita, se la llevara el viento. Entonces, dice que cayó esta piedra y se fue desmenuzando todo, ¿no? Hierro, barro cocido, muslo, plata, oro, todo, y fue, dice versículo 35, fueron como el tamo de las eras de verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Entonces ahí está la estatua, una roca cae a los pies de esta estatua, pero a la vez, poco a poco, toda la estatua está siendo derrumbada, está siendo desmenuzada, y como que se pulveriza. ¿Has visto La Momia? ¿No? La película así como que se va pulverizando y el viento se lleva todo eso y no queda nada. Y no solo no queda nada, sino que esa roca ahora crece hasta llenar toda la tierra. Verso 36. Aquí viene la interpretación, y esta es una de las cosas, las mejores cosas que tenemos en la Biblia, que solita da la interpretación, no tenemos que imaginarnos nada. Entonces dice, verso 36, este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Entonces, la cabeza de oro representa Babilonia en un sentido general y Nabucodonosor en un sentido específico. Y le dice que eres un rey sobre rey. Y como vamos a ver, bueno, léelo luego en tu casa, el rey de Babilonia estaba por encima de todas las cosas. Él hacía lo que quería. Versículo 39. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. El pecho y los brazos de plata representan otro reino. Ahora, para nosotros, esto es muy sencillo, porque nada más tenemos que ver qué imperio siguió al de Babilonia. Históricamente es el imperio medo-persa. Medo-persa. Es interesante que tienes dos brazos, porque es una alianza de la nación de los medos y la nación de los persas. El imperio medo-persa. Y como tú puedes leer más adelante en el libro de Daniel, el rey de los medo-persas, del imperio persa, ya no era tan poderoso. Estaba sujeto a la ley. Nabucodonosor estaba por encima de sus leyes. Él podía hacer y deshacer lo que quería. El rey de los medos y los persas ya no. Entonces es un poco menos poderoso. Ese es el segundo imperio. Entonces, oro o cabeza, Nabucodonosor o Babilonia. Pecho y brazos de plata, el imperio medo-persa. Verso 39, la segunda parte dice, luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Este tercer reino claramente es el imperio griego, todo lo que conquistó Alejandro Magno. Y efectivamente, ya estamos hablando de una especie, Grecia, si algo podemos, no sé si deberle o echarle la culpa, pero es el asunto de la democracia y una especie de un sentido en que el rey ya no es absolutista, aunque era el monarca. Ya tiene, el poder ya no es el mismo que tenía Nabucodonosor. Entonces, si te das cuenta, como que va un poquito a poquito descendiendo el poder que tiene concentrado en una sola persona. Y verso 40, el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Después del imperio griego, sigue el imperio romano. Entonces, y eso es historia elemental. El imperio babilónico en la cabeza, imperio medo-persa en el pecho y los brazos, imperio griego en el vientre y los muslos, y el imperio romano las piernas. Y de la misma manera tú puedes pensar que
El Imperio Romano tenía se dividió en dos grandes alas. ¿Te acuerdas? El Imperio Romano de Oriente, el Imperio Romano de Occidente. El Imperio Romano de Oriente tenía la capital en Roma y el Imperio Romano de Occidente tenía la capital en Bizancio o Constantinopla. Entonces tienes dos piernas de la misma manera. Y el Imperio Romano era por mucho el más feroz en su sentido de ejecución, de justicia y todo esto. Entonces por eso está presentado como hierro. Hasta aquí, todo es historia. Hasta aquí no hay que especular. ¿Y quién podrá ser? No, pues nomás agarras desde el punto de partida, que es Babilonia, y a partir, y construyes lo demás en base a lo que sucedió. No hay que especular, no hay que imaginar, no hay nada. Y una cosa curiosa. Todo esto, o sea, ¿han habido más imperios? Pues sí, el imperio azteca, el imperio incaico, o sea, han habido muchos más imperios en distintos lugares. Pero estamos hablando de los imperios que han tenido una relación directa con el pueblo de Israel. No imperios en cualquier otro lado. Porque sí, han habido otros imperios, pero relacionados con Israel, llegamos hasta el Imperio Romano. ¿Y luego qué crees? Israel desaparece. En el año 70, el templo de Jerusalén es destruido, la ciudad es destruida y el pueblo de Israel como nación desaparece. Se han levantado otros imperios, el Imperio Otomano, sí, pero ninguno está relacionado con Israel porque Israel no ha existido hasta 1948. ¿Sí estamos hasta ahí? Entonces, entre las piernas y los pies, digamos que hay por lo menos 2000 años de distancia. Cronológicamente hablando, Nabucodonosor tuvo este sueño que va cabeza, pecho y brazos, vientre y muslos, piernas, y ahí hay una brecha, porque Israel desaparece hasta mayo de 1948, en que Israel vuelve a existir. Y cuando Israel vuelve a existir, digamos que ya están las condiciones dadas para que Dios diga continuemos la historia y aparezca el último de los reinados, que está en versículo 41 en adelante. Déjame leer del 41 al 43. Dice, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies, ¿te das cuenta? Hay una importancia en los dedos de los pies. Por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Este reino, el último reino, el que está representado en los pies, es un nuevo reino, pero a la vez no es del todo nuevo. ¿Por qué? Porque tiene parte de hierro, que te acuerdas tiene que ver con el Imperio Romano. Entonces es un nuevo reino, pero no es del todo nuevo. No solo no es del todo nuevo, tiene que ver con el Imperio Romano, sino que no es un imperio muy sólido. El Imperio Romano, digamos que conquistaba un gran territorio y decía, ahora todo esto es Roma y están sujetos al emperador, y se acabó. Este nuevo imperio va a ser en base a alianzas. Son 10 reinos aliados en una sola asociación, digámoslo, pero no hay un emperador por encima, no es un nuevo imperio, sino es una alianza. Por eso dice, así como el hierro y el barro no se mezclan, pero pueden estar pegados, así será este nuevo imperio, un nuevo reino que está semidividido, en parte fuerte, en parte frágil, mezclada como alianzas. No es una monarquía, es una alianza. Tiene que ver algo con el hierro, o sea, tiene que ver algo con el Imperio Romano. Y evidentemente tiene que existir después de 1948, porque es cuando Israel vuelve a comenzar. En este sentido, muchos de los teólogos concuerdan en que este nuevo reino es un reino futuro.
Todo lo que vimos hasta el versículo 30 y hasta el versículo 40 es historia, es pasado. Pero del 41 en adelante no ha existido un imperio así todavía. Todavía, desde que Israel vuelve a existir en 1948, no ha habido un imperio. Han habido algunos intentos, la Alemania nazi tratando de conquistar Europa, pero han habido intentos aquí y allá, pero no ha habido un imperio realmente que gobierne y sea de esta manera. Excepto, algunos teólogos piensan, lo que sucede en Europa. ¿Te acuerdas? Tiene que ver con el Imperio Romano. Este nuevo imperio tiene que ver con el Imperio Romano por la parte de hierro. Y déjame darte algunos datos. No, con esto no estoy diciendo que la Unión Europea es este nuevo reino. Algunos piensan que es. Yo creo que puede ser un punto de partida. No creo que sea en este momento. Pero entre 1950 y 1957, es decir, 2 años después de que Israel comience a existir, se comenzó a desarrollar el mercado común europeo. Todavía no se hablaba de una integración. El día de hoy sí, está totalmente todo integrado, una misma moneda, etcétera, etcétera. Pero justo sucede después del 48. Entre el 50 y el 57 se desarrolla todo este concepto del mercado común europeo, y el 25 de marzo del 57 se firma el primer tratado entre 6 naciones de Europa, y adivina cómo se llamó ese tratado. Se llamó el Tratado de Roma. Entonces, y fue esto el inicio de del mercado común europeo, que daría luego ya pie a todo lo que conocemos el día de hoy como la Unión Europea. En todo caso, ¿qué es lo que sabemos de este nuevo reino que va a suceder? Que tiene que ver con lo que fue el Imperio Romano. Algunos dicen tiene que ser en Europa. No necesariamente, porque el Imperio Romano no fue solo Europa, incluyó gran parte de Asia. Por otros pasajes que vamos a ver las próximas semanas, yo creo que el anticristo que va a surgir de este nuevo reino no surge de Europa, sino surge probablemente de Siria, y ya veremos esa parte después. Versículo 44. ¿Por qué es importante entender esto? Fíjate. En los días de estos reyes, ¿cuáles reyes? El nuevo reino, ¿te acuerdas? Son 10 reyes. Son 10 dedos, 10 reyes. Y ya te hace clic, ¿te acuerdas? Las 7 cabezas y las 10 coronas del dragón que vimos en Apocalipsis capítulo 12. Entonces, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. O sea, este reino no es que, como todos los demás, crece, muere y surge otro. No. Este reino no será dejado a otro pueblo. Siempre lo va a tomar el pueblo de Israel. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos. ¿Cuáles reinos? Los que acaba de pasar, ¿no? El de hierro, el de bronce, el de plata, el de oro, todos van a ser desmenuzados y van a pasar. Pero él permanecerá para siempre, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces, aquí nos pone algo muy importante. Cuando estos 10 reyes estén en operación, cuando este nuevo reino, que no es una monarquía, sino una alianza, esté vigente, entonces vendrá el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Él es la roca que va a desmenuzar. ¿Te acuerdas en el Salmo 2? Dice que regirás a las naciones con barra de hierro, las desmenuzarás como vasija de alfarero. Esto va a suceder. ¿Cuándo? Cuando estén estos 10 reyes. ¿Cuándo va a suceder esto? Probablemente justo después del rapto. Es probable que
después del rapto se forme esta alianza de 10 reinos para controlar lo que está sucediendo a nivel mundial. Algunas cosas que tenemos que tener en cuenta. Estados Unidos no es parte de esto, lo cual es curioso porque Estados Unidos el día de hoy es la nación más poderosa del mundo. Pero en la profecía no está Estados Unidos. ¿Por qué? Están los pesimistas y están los optimistas. Los pesimistas dicen que, y es verdad, la población en Estados Unidos está cada vez menos entregada al Señor. Si bien nació como una nación dedicada a Dios, en todo sentido, los hijos dedicados al Señor, cada vez hay menos gente. Menos gente. Increíblemente, Estados Unidos se ha convertido en un país que necesita misioneros. Ha enviado misioneros a todo el mundo, pero el día de hoy necesita gente que vaya a predicar el Evangelio. Y muchos piensan que este proceso de degradación moral y social va a continuar y continuar y continuar, de modo que cuando venga el rapto, Estados Unidos va a estar envuelto en una serie de conflictos sociales internos producto de esta degradación social y no va a tener importancia. Mucho de esto lo puedes ver el día de hoy en la sociedad. Estados Unidos tiene una deuda que le debe a China todo. Absolutamente todo. Alguien ha hecho cálculos que si tú pusieras un negocio el día en que Jesucristo nació, y tú pusieras una papelería, ¿no? Pongamos, y perdieras $1,000 diarios desde el día en que Jesucristo nació hasta el día de hoy. ¿No? Tú pones tu papelería y no eres muy buen administrador y pierdes $1,000 diarios desde el día que Jesucristo nació hasta el día de hoy. Tu deuda no sería comparable a la deuda que tiene Estados Unidos. O sea, todavía te quedan como 30 años para recién empatar a la deuda que tiene Estados Unidos. Entonces, o sea, la deuda de Estados Unidos es impagable. Y acaban de elevar hace unos meses, acaban de elevar el techo de la deuda para poder funcionar. El problema es que nada está sosteniendo esa deuda. Entonces hay una crisis sobre Estados Unidos que está como la espada de Damocles. Está ahí y va a ser soltada y en algún momento Estados Unidos está quebrado. O sea que si quieres emigrar tiene que ser ahorita porque en 5 años tal vez va a ser el camino al revés. No, ahorita no, quédense quietos, espérense. Terminando. Entonces, Estados Unidos no es parte de estos 10 reinos. Además, porque el Imperio Romano evidentemente no llegó a Estados Unidos. Pero esa es una explicación de por qué Estados Unidos, no, siendo el día de hoy una de las potencias, no está en la profecía. Probablemente porque tiene una debacle moral. Los optimistas dicen, sí, pero es probable también este otro escenario, que a lo largo de este año, del próximo, dentro de 2 años, antes de que venga el Señor, haya un gran avivamiento en Estados Unidos, como lo ha habido en años pasados, en la década de los 60, a finales de 1800, ha habido grandes avivamientos. Y es probable que Dios, en su misericordia, permita un nuevo avivamiento en Estados Unidos. Lo cual, ¿qué provocaría? Que cuando venga el rapto, pues la mayor parte de la población sea llevada. Y evidentemente, pues ya sin gente, Estados Unidos no tendría injerencia política internacional. Y bueno, eso también podría provocar que Estados Unidos no esté activo de una manera importante en estos últimos 7 años. Hace déjame recordar, unos 7, 8 años, cuando hubo una crisis en Estados Unidos a partir de los bancos y las cuestiones de vivienda, no sé si recuerdas, las hipotecas eran impagables, una crisis total, perdió muchísima gente, perdió absolutamente todo lo que tenía. Yo conozco pastores que perdieron todo lo que tenían por el sistema que tenían allá, bla, 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 bla. Una de las cosas que se empezó a manejar es mover el centro económico mundial de Nueva York a Londres. O sea, la bolsa de Nueva York pues básicamente es la más importante del mundo. Mueve todo lo que está. El día de hoy todo está tan interrelacionado que
pues una caída, sí, pues, se lleva todo el mercado. Entonces, una de las cosas que se manejaron en aquella época en las noticias era mover el centro económico a Europa. Y para todos los que estudiaban la Biblia fue así como, ¡ah! Y es el paso que sigue. Tarde o temprano, el centro económico va a desplazarse de Estados Unidos a Europa. El centro político va a desplazarse de Estados Unidos a Europa. Y una cosa más. Europa también está en crisis. Y hay muchos países que están en la cuerda floja de ser expulsados de la Unión Europea. Y hay teólogos que dicen, eso va a continuar hasta el punto en que queden solamente 10 países. Y entonces puede darse. ¿Será así? ¿O no será así? No lo sabemos. Y como te he dicho otras veces, la única forma es quedándote cuando venga el rapto, o simplemente decir, esas cosas son interesantes, pero no para saberlas, sino para saber cómo vivir mi vida el día de hoy. Porque puede ser que Dios extienda su misericordia 1000 años más. Pablo creía que ya iba a regresar y estaba todo listo. Y Dios ha extendido su misericordia. ¿Podría extenderlo 1000 años más? Podría. Dios tiene misericordia. Entonces, esto no me sirve para ver qué va a suceder, sino para saber cómo vivir mi vida hoy. Rápidamente vamos al capítulo 3. Porque déjame leerte ciertos pasajes nada más. Versículo 1 del capítulo 3. Probablemente el capítulo 3 está sucediendo unos 20 años después del capítulo 2. O sea, no es inmediato. Entre el 2 y el 3 hay unos 20 años. Entonces hay una gran brecha de tiempo ahí. El rey Nabucodonosor, el que había soñado, hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos, su anchura de 6 codos, la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero, ojo, este es un personaje importante, anunciaba en alta voz, mándase a vosotros, pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Nabucodonosor, en estos 20 años que pasaron, ha mezclado su sueño. ¿Te acuerdas cuál era la interpretación que le da Daniel? Nabucodonosor, tú eres la cabeza. Pero él ahora hace toda la estatua de oro. De alguna manera, él dice, pues realmente yo soy la suma de la historia. Mi reino no tiene fin. No va a haber los reinos que dijeron, no va a suceder. Y va a demandar adoración ante esa estatua. Va a demandar que naciones, pueblos, lenguas, todo el mundo se postre delante de esta estatua. Lo cual, evidentemente, es decir, todo esto es historia real, sucedió tal cual, pero es una sombra de lo que va a suceder en los postreros tiempos. ¿Te acuerdas que lo hemos leído varias veces en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4? Que este impío, el anticristo, se sentará en el templo de Dios demandando adoración. Y básicamente es esto mismo. Nabucodonosor pone una estatua y demanda adoración de todo el mundo, de todas las naciones, de todos los pueblos, de todas las lenguas, al igual que lo va a hacer el anticristo. Bríncate al versículo 12, por favor. Lee los pasajes que me estoy brincando en tu casa. Algunas son repeticiones nada más. Todos se postran. Todo el mundo se postra. Excepto, versículo 12. Hay unos varones judíos. Le vienen con el chisme a Nabucodonosor. Me dice, Nabu, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Sadrach, Mesach y Abed-nego.
estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Nabucodonosor toma a estos judíos, estos 3 judíos que son los amigos de Daniel, y les da la oportunidad de adorar su estatua. Si no lo hacen, serán echados en un horno de fuego ardiendo. Lo cual es necesario, porque si los echan en un horno de fuego que no está ardiendo, pues no hay castigo. Es un horno que está con fuego ardiendo. Verso 16 dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, fíjate la respuesta de estos 3 muchachos. Ya no tienen 15 años, ya tienen 35. Han pasado 20 años. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó, eso es importante, el horno se calienta 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército a que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante, lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Un par de cosas que están ahí. Son Sadrach, Mesach y Abednego, los 3 amigos de Daniel que se negaron postrarse delante de la estatua. La pregunta del $1,000,000. ¿Y Daniel? ¿Por qué no está siendo acusado? ¿Será que él se postró delante de la estatua? Seguramente que no. Daniel es uno de esos personajes que la Biblia no registra ningún pecado. No que no sean pecadores, sino que la Biblia no registra ningún pecado a lo largo de toda su vida, a lo largo de 70 años. Estos 3, Sadrach, Mesach y Abednego, se negaron a adorar y tienen esta pena. Probablemente Daniel está fuera en alguna misión encomendada por el rey. Es probable. Ahora, sigamos adelante. En segundo lugar, Nabucodonosor manda que calienten 7 veces más de lo normal este horno. Y tú sabes que en la Biblia 7 quiere decir plenitud o completo. Y estos 3 que son echados en el horno de fuego son protegidos milagrosamente. Fíjate el versículo 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó, porque cayeron atados, ¿no? Y el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron 3 varones dentro del fuego? Y los respondieron al rey, ¿es verdad, oh rey? Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. En medio del fuego donde están estos 3 varones judíos, está un cuarto cuya descripción es como semejante a hijo de los dioses. Y hay un consenso general en entender que este cuarto es precisamente Jesucristo. Y es Jesucristo quien está con ellos, y por él estos 3 están en medio del fuego sin ser quemados. Fíjate al final, el verso 26 dice, Nabucodonosor se acercó a la puerta del fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid, venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de medio del fuego. Yo siempre me he imaginado que si yo fuera uno de estos 3 y escucho que el rey dice,
Sadrach, Mesach, Ibert, salgan. Yo le hubiera dicho, a ver, ven a sacarnos. Están en medio del fuego, ¿no? Y dice el verso 27, se juntaron los sátrapas, gobernadores, capitanes y consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Habían sido total y completamente preservados en medio del fuego. Ahora, ¿por qué vemos esta sección? Porque el capítulo 3 es un cuadro del final de los tiempos también. Nabucodonosor evidentemente representa al anticristo, este gobernador que va a regir. ¿Te acuerdas que había 10 dedos, 10 naciones? Vamos a ver más adelante en Apocalipsis que el anticristo va a surgir de entre estos 10 reinos. Y ese que surge es el anticristo, Nabucodonosor, que va a poner su ídolo, esta estatua delante de la cual, que representa su propio reino, delante de la cual todos se postran, es la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. ¿Te acuerdas? Lo hemos leído en Mateo capítulo 24. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, es precisamente ese momento en el que en el templo, según de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4, el rey, este anticristo, se sentará en el templo de Dios demandando adoración. Y esta estatua representa eso. Las naciones todas, postradas delante de esta estatua, me muestran cómo al final de los tiempos habrá esta religión general, este ecumenismo. Tú conoces lo que es el movimiento ecuménico. El movimiento ecuménico básicamente dice, pues todos adoramos a Dios. Veamos nuestros puntos comunes, quitemos nuestras diferencias y hagamos una gran religión. We are the world. O sea, es todo ese movimiento, ¿no? Y es lo que el mundo quiere, ¿no? Imagine all the people. O sea, todo eso es ese camino. No hay infierno, no hay cielo, una sola religión. Sí, cristianos, católicos, musulmanes, todos encontrémonos. ¿Y sabes quién lo va a conseguir? El anticristo. Una nueva religión. Todos postrados ante una misma imagen. El pregonero, ¿te acuerdas del pregonero? El que llama naciones, pueblos, adoren la estatua. Ese es el falso profeta. ¿Te acuerdas que te dije que hay 3, la Trinidad satánica o diabólica o como le quieras decir, que es el dragón o Satanás, el anticristo y el falso profeta, que veremos a detalle en el capítulo 13 de Apocalipsis. El falso profeta es paralelo, digamos, al Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene un propósito, glorificar a Jesucristo. El falso profeta tiene un propósito, llevar la gloria al anticristo. Entonces ahí está el pregonero diciendo, adoren la estatua, adoren la estatua. Los 3 amigos. ¿Quiénes son los 3 amigos? Los 144,000. ¿Te acuerdas? 144,000 judíos sellados de todas las tribus de Israel, protegidos y preservados en medio de la tribulación. Aquí están los 3 amigos en medio del fuego, preservados milagrosamente por Jesucristo. Los 144,000 son los 3 amigos. El horno evidentemente representa la gran tribulación. ¿Te acuerdas que fue calentado 7 veces más? Y que Jesucristo, ¿te acuerdas? Mateo capítulo 24 dice que habrá un tiempo de tribulación cual no la ha habido desde el principio de los tiempos ni la habrá después. Es el punto máximo, la tribulación en plenitud, 7 veces más. 7 completo, el horno calentado a lo máximo. Y entonces Daniel, ¿qué representa? Daniel representa a la iglesia. La iglesia no está. No se la menciona. No se postra, evidentemente, pero no está mencionada en el capítulo. Es la iglesia que ha sido llevada al cielo. El capítulo 3 es precisamente esta sombra de lo que va a suceder en el tiempo de los 10 reyes. Ahora, tú dirás, eso como que
aclara un poco el panorama, ¿no? De cómo va a ser el final de los tiempos, la tribulación, los 144,000, como que verlo en gráficas, ahora sí que explicado con dibujitos que la Biblia nos pone, es mucho más sencilla esa imagen. Pero ¿de qué nos sirve a nosotros esto el día de hoy? Bueno, Dios le mostró a Nabucodonosor el final de la historia humana. Pero él se desenfocó de lo que Dios le mostró y se enfocó en sí mismo. ¿Te acuerdas cómo terminaba el sueño de la estatua? Una roca que crecía y desmenuzaba todo y llenaba toda la tierra. Pero Nabucodonosor dice, yo soy la cabeza de oro. Bueno, a lo mejor también los brazos, a lo mejor también el pecho, a lo mejor también las piernas, los pies. Yo soy la historia y nada, es más, póstrense delante de mi estatua. Y olvida esto, que es lo más importante del sueño. Hay un punto final a la historia humana. La historia humana, se me olvidó por completo. Hay un, se me fue. Cuando cayó el muro de Berlín, un poco después cayó el ala soviética que mantenía la Guerra Fría. ¿Quién? No, hay un señor que escribió, se me fue el nombre, tiene un nombre japonés, una cosa así. Escribió El fin de la historia, un libro, El fin de la historia. Pero no hablaba de que se acabó la historia, sino que la historia, para los marxistas, es la lucha de clases. No sé si tú llevaste materialismo dialéctico y todo eso. La historia es la lucha de clases, desde los esclavos contra el amo y bla, 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 bla. Ahora que ya el mundo, ya no hay comunismo, este escritor cuyo nombre lo tengo en la punta de la lengua, plantea que ya no hay historia porque ya no hay Oriente y Occidente. Ya no hay comunismo, capitalismo, y hace toda una serie de cosas. Yo cuando lo leí en la universidad fue ¡wow! Pero cuando veo esto digo, este es el fin de la historia. La historia humana tiene un punto final, cuando Jesucristo regresa. Y Él va a desmenuzar todas las naciones, Él va a desmenuzar todo, y Él va a llenar toda la tierra. Él va a hacer todo en todos. El problema es que tú y yo podemos caer en el mismo error que Nabucodonosor. Decir, pues yo ya sé cómo va a acabar todo. Ya entendí cómo va a suceder todo. ¡Wow! ¡Cuánto conocimiento que tengo! Tengo un conocimiento valioso. Ya sé cómo va a estar. El conocimiento que tengo es de oro. La cabeza es de oro. Y empezar a creer eso y olvidarme que el Apocalipsis se trata de la revelación de Jesucristo. Si hasta el día de hoy tú has aprendido sobre los 10 reinos, el anticristo, los sellos, las trompetas, la tribulación, pero tu comunión con el Señor Jesús no ha crecido, estás construyendo una estatua de oro en tu intelecto y no te estás dando cuenta de lo que Dios realmente quiere revelarte. Todos tenemos esta lucha. En nuestro corazón, en un lado o en otro, siempre hay una estatua que se quiere forjar. Siempre. Puede ser tu talento, tu salud, algo que demanda la adoración de toda tu vida. Lo que sea. Entre paréntesis, curiosamente, el Oscar es una estatua, ¿no? Y tú puedes ver a los actores, las actrices de Hollywood, todo lo que hacen en pantalla y fuera de pantalla, y la depravación y todo por conseguir esa estatua. Bueno, eso mismo lo podemos vivir todos en nuestra propia escala. Estamos buscando nuestro propio Oscar. Y cuando cambiamos la gloria de Dios por ese Oscar, estamos apostándole todo a algo que va a ser destruido. Tu talento, tu riqueza, tu juventud, tu salud, una relación con alguien, tu trabajo, lo que sea. Si ahí está tu esperanza, si ahí está tu felicidad, si ahí está tu gozo, eso va a ser destruido porque una cosa es cierta. Jesucristo es lo único que va a permanecer. Es lo único que no tiene una fecha de caducidad.
Ahora viene la otra pregunta, que es la importante. Si has entendido eso, ¿cuánto estás dispuesto a perder por entender esa verdad? ¿Cuánto estás dispuesto a dejar por Jesucristo? Porque no puedes tener dos cuentas de banco. Tienes que atesorar o aquí en la tierra o allá en el cielo. Y lo que atesoras en el cielo no necesariamente se va a reflejar en la tierra en este momento. Todo el dinero, y estamos en el tiempo de misiones, todo el dinero que tú des a misiones, no es verdad que tú dale a Dios y Dios te va a multiplicar, no es verdad. Dios te va a multiplicar bendiciones, que no necesariamente es dinero. Dios va a honrar tu fidelidad. Dios no es deudor de nadie. Nadie le da a Dios y Dios se queda con algo. Pero no necesariamente vas a recibir dinero. Eso que tú estás poniendo está yendo al otro lado de la muerte. Está yendo a la vida eterna. ¿Cuánto estás dispuesto? Y estoy hablando de dinero, pero puede ser tiempo, fuerzas. ¿Dónde estás invirtiendo todo? ¿De este lado o del otro? Si inviertes acá, tu estatua va a crecer y va a ser de oro. Pero créeme, no va a soportar. No va a sostenerse. Entonces, próxima semana, lee por favor el capítulo 7 de Daniel. Ahora, para entenderlo, lee del 1 al 7. Está muy, muy padre. Y el capítulo 7 vamos a estar viendo la próxima semana. Y la que sigue vamos a regresar ahora sí al capítulo 13 de Apocalipsis. Y vas a ver que todo este asunto de las bestias que salen de la tierra y del mar va a ser muy sencillo, habiendo tenido estas imágenes de Daniel. Y por lo pronto, pues atesora allá, busca allá, persevera allá. Si hay una estatua en tu corazón, destrózala el día de hoy y ríndete y rinde tu vida por completo al Señor Jesucristo. ¿Ok? Vamos a orar. Señor, gracias por este día, por tu misericordia, por mostrarnos de una manera tan clara hacia dónde corre el flujo de la historia del mundo. Por mostrarnos, Señor, hacia dónde se dirigen todas las cosas y poder alinearnos ahí. Señor, no queremos tener tesoros en esta tierra. Aunque sabes que nuestro corazón se apega, es perverso. Ayúdanos, Señor. Tú sabes qué cosas de nuestro corazón tienen que ser destrozadas, quemadas y entregadas. Danos fe para creerte. Danos fe para poder hacerlo. Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos, rogándote que hagas tu voluntad, de que pongamos nuestros ojos, Señor, en ti. Que no tengamos acumulación de conocimiento, sino crecimiento en la comunión con tu nombre. Sujetamos nuestras vidas delante de ti, Señor, por gracia, porque de no ser por ti ni siquiera eso anhelaríamos. Es tu Espíritu Santo en nosotros que nos hace anhelar ese tiempo. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.